Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital, como siempre, a través de este importante medio de comunicación, junto al diputado Mario Venegas. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Gusto de saludarte como siempre y un mayor gusto saludar a todos los amigos y amigos que están en la sintonía de este programa. Don Mario, pasando al tema del trabajo legislativo, despachan la nueva ley Dominga al Ejecutivo. La iniciativa promueve que las instituciones de salud cuenten con protocolos bastante especiales para casos de muerte perinatal, así como el acompañamiento, ¿cierto?, psicoemocional para la madre y también para el acompañante. ¿Usted qué nos va a explicar? Así es, se conoce como Ley Dominga porque se trata del nombre de una niñita que no nació y que en una edad bastante avanzada de la gestación, ¿no es cierto?, su madre la perdió, desgraciadamente. Y estos padres empezaron a promover, dada su experiencia, ¿no es cierto?, en este proceso, que las instituciones de salud tuvieran protocolos que se ocuparan de la madre, del padre, en estos momentos tremendos. Que exista ayuda psicoemocional. Imagínate tú lo que significa perder un hijo, sobre todo en una etapa muy avanzada de la gestación, en donde está toda la ilusión de la llegada de este nuevo bebé y en consecuencia ellos tuvieron una experiencia que fue realmente traumática. Mm. Cero empatía, cero consideración por esta situación en particular. Esto promovió, y por eso lleva el nombre de Ley Dominga. ¿De qué se trata? Básicamente que las instituciones de salud cuenten con un protocolo en caso de muerte perinatal para el debido acompañamiento psicoemocional de los padres, Perfecto. madre, el núcleo familiar en definitiva. Eh, También se aumenta el día de permisos para quienes sufran una cuestión tan lamentable como la muerte del cónyuge, de la madre, del padre, de un hermano, de un hijo. Así es que este es un proyecto que aprobamos con mucha, diría yo, convicción, porque, claro, es un tema del que hay que hacerse cargo. Y en lo relativo a los permisos, quiero mencionarte que finalmente el artículo que se modificó del Código del Trabajo señala que vamos a tener, ni Dios lo quiera, pasáramos por esa, se mantienen 7 días corridos para el caso de la muerte de la cónyuge, eh, 10 días en el caso de la muerte de un niño, de un hijo, y unos 3 días hábiles, 7 días hábiles en el caso de un hijo que está en periodo de gestación. Eso Perfecto. es. Perfecto. Entonces, Ujú. vamos a tener, y estos son ciertamente permisos con goce de remuneraciones, obviamente. Ujú. Eh, Así es que me parece que es un buen proyecto y por eso fue aprobado por un gran apoyo y casi unánime. Perfecto. Pasando a otro tema, diputado Venegas, la sala aprobó garantizar el acompañamiento a menores durante hospitalizaciones o tratamientos. Proyecto, por supuesto, conocido como Ley Mila, que consagra derechos de niños y niñas adolescentes a tener una compañía significativa en condiciones dignas mientras estén hospitalizados. Bueno, esto una vez más demuestra, como te señalaba, esta tendencia a ponerle el nombre Claro, de determinados niños porque sus padres. ¿Te acuerdas la ley Emilia? claro, Que fue estos papás que tuvieron la desgracia de de perder que un en un accidente una accidente hija. un señor conduciendo en estado de ebriedad les matara a su niño. Bueno, Emilia se transformó en una ley que endurece las penas en materia de conducción en estado de ebriedad. Bueno, esta ley se llama Mila, producto de que también la familia, ¿no es cierto?, hizo esta lucha, movió, conversó, dialogó con los parlamentarios, fue haciendo lobby, vino al Congreso, etcétera, etcétera, y eso se tradujo en un proyecto de ley que va en la misma línea de lo que planteamos algo antes. Lo que ocurre es que el servicio de salud no puede ser solo la prestación fría e impersonal respecto de curar una determinada dolencia o enfermedad. También hay que tener conciencia de que hay un ser humano detrás, y en Claro. este caso niños.
Y cuando los niños, y yo me acuerdo de mis propios hijos, y probablemente tú tienes experiencias similares, y quienes nos escuchan también, deben ser llevados para una atención, la verdad es que se traumatizan mucho, les provoca, incluso a los adultos nos provoca un cierto temor ir al hospital, enfrentarse, ¿no es cierto?, a lo que significa una curación importante, lo que significa una intervención, los exámenes, las inyecciones, etcétera. ¿Qué dice este proyecto? Que las instituciones de salud deben tener, ¿no es cierto?, protocolos que permitan que los niños, niñas y adolescentes, cuando tengan que concurrir a de este tipo de acciones en los servicios de salud, puedan ser acompañados por una persona que sea significativa para el niño, la madre, el padre, el abuelo, una tía, alguien que los acompañe y que los contenga en este proceso que suele ser muy traumático. Yo recuerdo mi propio hijo en una oportunidad que tuvo que ser inyectado, pero de una manera bien particular. Bueno, era terrible, y creo que todos tenemos experiencias de esa naturaleza. Entonces, con esta ley ya no va a ser, no va a quedar a criterio de el doctor si es simpático o menos simpático, de la enfermera o de la, sino que está establecido como un derecho. Y el propio proyecto le da un mandato al ministerio de que en el plazo de 6 meses estén listos los protocolos para que esto se haga realidad en toda circunstancia. Estamos en Agenda Distrital con el diputado Mario Venegas, informándoles como siempre a través de este importante medio de comunicación y en todas nuestras plataformas. Don Mario, aprueban la regulación para el uso de leña como combustible domiciliario. La iniciativa que pasa a segundo trámite al Senado establece nuevos criterios mínimos de calidad para la leña y evita los efectos negativos que tiene hoy en día en la actualidad, tanto para la salud como para el medio ambiente, que usted nos va a explicar un poquito más. Bueno, yo tengo un acercamiento algo crítico. No, a ver, para decirlo claramente, lo que plantea este proyecto de ley es básicamente hacer una regulación, o sea, dictar normas más estrictas respecto de todo lo que es la producción, comercialización de la leña como elemento para combustible, para calefacción. Y también los biocombustibles, que son estos productos de los desechos, ¿no es cierto?, que quedan en las faenas forestales, por ejemplo, que posteriormente se transforman en materia que se destina a producir energía o a calefacción, el pellet, por ejemplo, ¿no? Ahora, estos diputados, preocupados por el tema medioambiental y en atención a que la leña efectivamente produce niveles de contaminación y partículas, ¿no es cierto?, en el aire que son peligrosas para la salud, y hay problemas serios en ciudades como Temuco, en el mismo Angol de nuestra ciudad, ¿no es cierto?, y en todo el sur, diría yo, donde la leña es el principal y más barato de los elementos para calefaccionarse. ¿Cuál era mi problema? Es que, a mi entender, el proyecto, buscando una buena solución, una buena fin, como es proteger el medio ambiente, no se ocupa de dar una respuesta adecuada a aquellos productores que viven como parte de su actividad económica de la leña y el carbón, por ejemplo. Estoy pensando en toda nuestra gente acá de la cordillera Nahuelbuta, de la cordillera, ¿no es cierto?, de los Andes, toda esta gente nuestra que lo conocemos, que tiene una pequeña propiedad y que vive, y que este proyecto le va a exigir solo comercializar, por ejemplo, leña con un porcentaje de humedad mínimo. La pregunta es, ¿tienen las condiciones para hacer eso? ¿Le vamos a impedir que se ganen la vida legítimamente y no les damos al mismo tiempo las condiciones para que puedan hacer eso? ¿Podrá un pequeño propietario de la cordillera de los Andes producir pellets cuando se trata de inversiones de nivel muy alto? Entonces, por esa razón yo intervine en la sala para decir, ojo, aquí el fin perseguido es bueno, pero no se entregan todos los elementos ni se respetan determinadas formas de vida que caracterizan, ¿no es cierto?, especialmente la zona sur. Y lo último, importante, ¿qué hay de parte de política pública del Estado en este proyecto que permita
por ejemplo, ir en ayuda de las familias más pobres, que son las que se calefaccionan fundamentalmente con leña, y el gas está carísimo, si otro tipo de combustible son carísimos y escasean. El pellet, por ejemplo, comprarse una estufa de pellet no es asequible a cualquier persona, porque son carísimas. Y luego el pellet es caro, y en ocasiones, como ha ocurrido en el invierno pasado, no había existencia. Entonces, creo que cuando se legisla, te tiene que pensar en todos los elementos, y por esa razón yo no pude aprobar este proyecto, me abstuve, porque aun cuando, insisto, me parece que la causa medioambiental es adecuada, no se da respuesta, especialmente para la gente de nuestro sector. Perfecto, diputado Venega. Vamos al tema educacional, diputado, porque en la Comisión de Educación que usted, por supuesto, preside, se despachó el proyecto de ley originado en mensaje que establece un sistema de subvenciones en la modalidad educativa de reingreso. Aquí usted nos va a explicar. Bueno, modalidad, ¿no es cierto?, es un tipo de enseñanza que se imparte en un determinado establecimiento educacional. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la modalidad de adulto, por ejemplo, tenemos la modalidad técnico-profesional, científico-humanista, etcétera. Se creó por parte del Ministerio y conforme a la ley, con la anuencia del Consejo Nacional de Educación, una nueva modalidad que no existía. Se llama de reingreso. ¿A quién está dirigida esta modalidad? A aquellas personas que por distintas razones abandonaron el sistema escolar formal por un periodo superior a 2 años, ¿ya? Y que el Estado tiene la obligación de ir a darle oportunidades para que vuelvan al sistema y puedan completar su educación, ya sea la básica o la media. Y desgraciadamente hay mucha gente en esas condiciones. Y entonces, para poder propiciar aquello, en el proyecto de ley que es del Ejecutivo, se crea esta modalidad y se le entrega recursos vía subvención. Y los establecimientos que cumplan con los requisitos y que quieran ir a trabajar con esa población particular y específica, repito, adultos, jóvenes, ¿no es cierto?, niños, incluso menores, que han abandonado el sistema por más de 2 años, bueno, irlo a buscar, reingresarlos al sistema, entregarle una educación acorde a las necesidades que ellos tienen y entregar el financiamiento necesario. Se calcula que podrían haber en estas circunstancias 200.000 estudiantes. Ya se calcula que como producto de la pandemia, aproximadamente unos 80.000 jóvenes y niños abandonaron el sistema, y el Estado tiene que hacerse cargo de eso, porque estamos de acuerdo que la educación es indispensable y es la mejor herramienta para romper el círculo de la pobreza y moverse con mejores condiciones en la vida. Perfecto. Diputado, en el mismo ámbito, la Comisión de Educación celebró una sesión especial, tengo entendido, para conocer los alcances de la pandemia en lo que tiene que ver en materia educacional. Sí, hemos estado muy preocupados a lo largo de todos estos años en lo que pasa, y cuando hablo de estos años me refiero a lo que va a transcurrir la pandemia. Claro. Preguntas como esta: ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido, ¿no es cierto?, la pandemia y este nuevo modelo o forma de hacer clases vía online, mixta, etcétera, sobre el aprendizaje de los alumnos? ¿Cómo ha impactado? ¿Cuáles son las condiciones que tienen? ¿No es cierto? ¿Están las condiciones sanitarias adecuadas para volver a las clases presenciales? ¿Se han tomado todos los resguardos? Y una pregunta muy importante también: ¿cómo ha impactado a esto a las familias? ¿Y cómo ha impactado a un elemento que es súper importante en el proceso, los profesores y profesoras? Especialmente en un mundo en donde mayoritariamente son mujeres las profesoras. Las profesoras tienen que, y entonces, en un convenio que hicimos con académicas universitarias, la comisión se planteó la idea de hacer una encuesta a los profesores para ver estos impactos en la última acción que hicimos. Y en esta semana conocimos los resultados, y la verdad es que son tremendamente preocupantes, porque esa encuesta, que es una encuesta a más de 13.000 docentes, indica que el impacto ha sido brutal.
Primero porque los profesores no tenían las condiciones han tenido que usar sus propios recursos, sus propios computadores, Claro. sus propios sistemas de internet, porque el sistema no se los proveyó. Ujú. Dos, no es lo mismo estar en la casa que estar en el colegio, ¿no es cierto? Hay que ocuparse de las labores domésticas, es imposible no hacerlo. Recuerde Imposible. usted que, por otro lado, normalmente estas colaboradoras que ayudan en nuestras casas, como son, ¿no es cierto?, las asesoras del hogar, ya no pudieron venir producto de cuidarse de la pandemia. Ya no querían salir de sus casas o no era conveniente dejarlas venir por la posibilidad de contagio, en fin. Todo aquello ha significado un impacto brutal sobre las profesoras, porque además de cumplir con su labor como profesional, tienen que ocuparse de las cosas domésticas, tienen que Claro. ocuparse del estudio de sus propios hijos, y el nivel de estrés y agobio que es característico, que siempre está presente en la labor profesional de los profesores y profesoras, se ha agudizado. Y esto hay que tenerlo en cuenta para lo que viene, Ujú. post pandemia. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo los problemas de salud mental que se han generado, estrés, angustia, etcétera, ¿no es cierto?, son temas que tenemos que abordar próximamente. Toda la razón, diputado. Diputado, pasando a otro tema, un respaldo unánime de 141 votos recibieron las modificaciones del Senado al proyecto que privilegia cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. Aquí usted nos va a explicar. Bueno, es muy sencillo, Ujú. es una modificación a la ley de votaciones populares y escrutinios, Ujú. 18.700, que lo que plantea es entregarles facultades al CERVEL, que es, ¿no es cierto?, el servicio electoral que organiza por ley todos los actos eleccionarios, para que cruce la información de tal manera que y coloque a los electores en aquellos lugares de votación más cercanos a su domicilio. ¿Para qué? Para que, uno, no tengan que gastar tanto dinero. Piensa tú en la región metropolitana, a veces para ir a votar tienen que gastar 2, 3 mil. Es un costo, ¿no es cierto? Cuando hay 2, 3 en la familia, es un Claro. costo que para familias modestas les dificulta poder cumplir con su deber ciudadano. El tiempo que demanda ir y volver. Y entonces es más lógico, si tú vives en el barrio industrial, ¿no sería lógico votar en la escuela Huequén Ujú. y no tener que ir al comercial, que significa atravesar todo el pueblo, más en las condiciones deplorables en que está el tráfico hoy día en Angol? Bueno, ese es el propósito, ¿no es cierto?, de este proyecto. Que el CERVEL organice, fusione mesas de tal suerte que uno vaya a votar en aquel local de votación más cercano a su domicilio. Si esto prospera, entonces, por ejemplo, toda la gente del barrio Cuñuñuco, de la Javiera Carrera, ¿no es Claro. cierto?, de Ujú. todo ese sector, ¿dónde va a votar? El Escuela de hermano 20, Carrera, hermanos Carrera. obviamente, ¿no es cierto? Y nuestros amigos del sector El Retiro, El Cañón, estarán seguramente en el local más cercano, que hasta donde yo sé es el comercial, por ejemplo. Ujú. ¿Ya? Esa es la idea. Y a mí me parece que es de todo sentido y es de sentido común que así se impulse y ojalá se logre a la brevedad posible. Perfecto. Diputado, vamos al bono alivio porque la sala despachó proyecto que permite incluir a los pescadores artesanales en esta ley, bono alivio entre comillas. ¿Qué le parece, diputado? Bueno, pues, aunque nosotros no tenemos pescadores artesanales porque somos un distrito, ¿no es cierto?, y una provincia continental, es decir, que no tenemos costa, la verdad es que hay que pensar en los miles y miles de trabajadores, hombres y mujeres que hacen estas tareas a lo largo y ancho de Chile. Y tú te acuerdas que como consecuencia del proyecto de mínimos comunes, Ujú. uno, IFE, ingreso familiar de emergencia, más el apoyo a las pymes, que se conoció como bono de alivio PYME, que consistía en la entrega de 1 millón de pesos a todas las pequeñas y medianas empresas. Bueno, el gobierno dejó fuera a los pescadores, como dejó fuera en un primer momento a los feriantes, y tuvimos que pelear para que los incorporaran, como dejó fuera a muchos agricultores pequeños que tienen actividad. Entonces, la idea es que se incorpore a los pescadores artesanales y a mucha gente que está ligado a ese mundo, que han sido impactados fuertemente por la pandemia. Y el gobierno ha estado renuente, ha estado negativo en esta materia,
y esperamos que recapacite, y por eso tuvo que presentarse este proyecto de ley, que por cierto yo apoyé porque creo que un mínimo de solidaridad con esa gente tan sacrificada y esforzada. Perfecto. Diputado, vamos a lo que aconteció este fin de semana en esta consulta ciudadana donde la gran triunfadora fue Yasna Proboste. Estamos muy contentos, naturalmente, porque la gente sabe, lo dijimos en este mismo programa, ¿no es cierto?, informando al respecto que era nuestra candidata, y nos alegramos mucho. Yo creo que lo primero es agradecer a la gente que se movilizó, que fue en unas condiciones tan adversas, en un día sábado, que para muchos es mitad del día laboral. Mucha gente trabaja, ¿no es cierto?, el día sábado. Teníamos un país sometido a un verdadero temporal. Angol estaba con una tormenta importante, ¿no? Y a pesar de aquello, fueron a votar muchísimos chilenos y chilenas en una suma que a nivel nacional alcanzó los 150.000, y personas que participaron de la consulta organizada por nosotros, los partidos, sin financiamiento electoral. Entonces no es comparable con otras consultas, porque sin apoyo, sin publicidad en las radios, sin publicidad en la televisión, sin, ¿no es cierto?, eh, una serie de cosas que sí tienen las primarias legales. Así que desde ese punto de vista, mover 150.000 personas y que Jasna Proboste se haya impuesto por más del 60%, haya obtenido alrededor del 62% de las preferencias, nos deja extraordinariamente contentos y satisfechos. Y agradecido con todos los camaradas, con los independientes, con la gente que fue a votar este día lloviendo, como lo decía. Y bueno, este es un primer paso. Ya tenemos quién es nuestra candidata, sancionada con la participación de la ciudadanía y no resuelto entre cuatro paredes en Santiago, lo que me parece muy bueno. Y ahora el gran desafío es lo que pasa en noviembre próximo, porque para tener un gobierno que nos dé tranquilidad, que aborde los problemas que el país está demandando, que son urgentes: revisión, mejores pensiones, el tema de mejorar la salud pública, la educación pública, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, más democracia, más participación, etcétera. Bueno, hay que hacerlo con un gobierno que al mismo tiempo que avancen esos cambios, nos dé tranquilidad de que se va a hacer en paz, en orden, con diálogo, con respeto a los principios democráticos, y no meter al país en un torbellino de incertidumbre que al final lo que puede ocurrir es que sea malo para el país en definitiva. Así Eso es lo es. que se va a jugar, creo yo, en noviembre próximo. Y bueno, como te digo, en este minuto alegres, contentos, satisfechos, pero al mismo tiempo sabiendo que hay una tremenda, ¿no es cierto?, desafío para adelante. Bien, diputado, hemos llegado a la parte final de Agenda Distrital para otra semana más, informando junto al diputado Mario Venega. El próximo fin de semana vamos a estar nuevamente con más información. Diputado, que tenga una buena semana de trabajo. Vamos a salir en un horario y en un tiempo un tanto raro, porque también fuimos afectados por los cortes, ¿no es cierto?, de energía que sufrimos el fin de semana. Así que agradecido, Álvaro, y agradecido de ustedes, estimados amigos, por la sintonía, y los esperamos, si Dios quiere, la próxima semana. Perfecto, gracias, diputado. Nos vemos.